Pues entonces vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Marcos. Vamos en orden. Vamos a leer a partir del verso 18 del capítulo 2 hasta el verso 22. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Hasta ahí. El mundo pagano a quien fue dirigido este evangelio de Marcos estaba acostumbrado a hacer ofrendas y sacrificios a los dioses. La consigna en el mundo pagano era: yo te doy, Dios, y tú me das. Los cristianos que están escuchando esto, que escucharon este evangelio, así entendían. En su mentalidad de paganos, entendían que era con Dios un intercambio. Pero la enseñanza del día de hoy nos va a mostrar algo muy diferente. Ellos estaban aprendiendo esto. Los judíos también tenían el sistema de sacrificios y sabían que cumpliendo la ley tendrían méritos para alcanzar a Dios, para ganar el favor de Dios. Pero unos creían en la vida eterna y otros no creían en la vida eterna. Y los que no creían en la vida eterna pensaban que si cumplían la ley y hacían aún más de lo que la ley decía, serían bendecidos con toda clase de bienes en esta vida. Y recuerden que la clase sacerdotal, la élite intelectual, vivían muy bien en este mundo. Y decían que eso era porque cumplían la ley. Y es más, cumplían más allá de la ley. No solo lo que decían los mandamientos, sino más allá. Por ejemplo, el diezmo, ya hablamos. No solo diezmaban lo que decía la ley del diezmo, sino que además diezmaban de lo que ni siquiera la ley decía. Y decían que con eso ellos eran justos. Pero además eran puros, porque ritualmente hacían toda clase de abluciones o bautismos, que significa purificar con agua. Los platos, los utensilios, el propio cuerpo, las manos antes de comer. Y todo se reducía a un ritual. A una liturgia, a actos puramente externos que no tenían nada que ver con cambiar el corazón. Aquí nos vamos a ver un ejemplo de esto. Porque nos dice claramente que los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Que era el ayuno. Yo sé que esta enseñanza ya la di en alguna otra vez, pero no todos los que estamos aquí presentes escucharon esa enseñanza. De hecho, algunos estaban, algunos otros no estaban, y voy a tener que retomar gran parte de esa enseñanza, aunque ya la conozcan muchos de ustedes, pero algunos no la conocen y no la entienden todavía con claridad. ¿En qué consiste el ayuno? ¿Qué significa ayunar? Abstenerse voluntariamente de tomar alimento. Lo puedes hacer con fines médicos, fines de salud, o con un fin religioso. Aún hoy en día hay muchas prédicas, aún por YouTube y en internet, que hablan del poder del ayuno. Así se dice, el poder del ayuno. Y lo respaldan con la Biblia. Pero esos predicadores que hablan del poder del ayuno, yo tengo claro que no han comprendido este pasaje de la Biblia.
porque enseñan mal a la iglesia, haciendo ver que el ayuno tiene poder. Bueno, a esto hay una respuesta bíblica clara. Dice en otro pasaje de la Escritura, ustedes dicen, si alguno ora por el oro del templo, eso ya lo hace santo. ¿Qué es más grande, el oro del templo o el que santifica al oro del templo? Obviamente el que lo santifica. Volvamos al ayuno. El ayuno tiene poder. Es decir, ¿es el ayuno el que es poderoso o el que actúa a través del ayuno? ¿Ven? Pero todavía queda la duda. Entonces, ¿el ayuno es poderoso? No. El ayuno no es poderoso. El ayuno es una consecuencia de una acción más profunda e interna. No es el ayuno. Pero quienes no tienen una comunión real con Dios no lo entienden y piensan que tienes un gran problema, ayuna 3 días, se te resuelve el problema. Hay algunos que son orgullosos y altaneros espiritualmente que dicen, no, yo ayuno 40 días, es más de 40 días, más que el Señor Jesús. Eso está por verse, porque médicamente casi es imposible. Es puro orgullo, pura altivez espiritual quienes hablan de ello. Y quienes piensan que haciendo ayuno van a torcerle el brazo a Dios para forzarlo a hacer una petición que ellos quieren, están manifestando puramente soberbia. Y no han entendido nada. El ayuno en sí mismo no es nada. Pero entonces, ¿qué es el ayuno? Bíblicamente entendido y correctamente entendido. ¿Qué es el ayuno entonces? Porque aquí dice claramente, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Es más, Dios habló de ayunar. Pero cuando tú desde el principio no comprendes lo que significa ayunar, acabas atribuyendo a la consecuencia y la transformas en una causa. Y eso es lo que han hecho las personas. El ayuno no es causa de que Dios te bendiga o te conceda aquello que le pides. El ayuno es una consecuencia. Y cuando Dios proclama el ayuno, vamos a ir entendiendo en qué consiste el ayuno. ¿Sí? Lean por favor el Salmo 35:13 en voz alta, que se está grabando. ¿Quién, hermana? Yes. Salmos 35:13. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Vamos analizando esto. Este es un salmo de David. Y habla de testigos malvados que les vuelven mal por bien, afligiéndolo. Y aquí él dice que cuando ellos, sus enemigos, sus testigos malvados que buscaban su muerte, cuando ellos se enfermaron, dice, me vestí de cilicio. ¿Qué significa vestirse de cilicio? Es como estar de luto. Cuando tú estás de luto, cuando ellos estaban de luto, vestían con usaban una vestimenta tosca, rasposa, que picaba, que era incómoda. Y significaba que había un gran dolor en ellos. Manifestaban delante de los demás, no escondían su tristeza, era manifestar aflicción, una aflicción profunda. Eso es vestirse de cilicio. Dice, y afligí con ayuno mi alma. ¿Qué se aflige aquí? El alma. ¿Qué aflige el alma? El ayuno.
Porque el ayuno es abstinencia de alimento. ¿Cómo estás cuando no comes o bebes? Te sientes mal, ¿verdad? A algunos se les baja hasta el azúcar, la presión, además del hambre, ¿no? Te sientes mal. Se aflige tu alma. El ayuno aflige tu alma, porque el cuerpo necesita ser energizado. Creo que la palabra es homeostasis, ¿no? Sentirse bien, estar bien el cuerpo. Entonces, cuando estás ayunando, hay un malestar. Y hasta tu mente, hay algunos que hasta no pueden pensar. Dicen, yo cuando no como no puedo pensar. Y se enojan también. Se aflige el alma. El ayuno aflige el alma. Pero noten la diferencia. Noten la diferencia. Algunos se ríen porque sí es cierto, ¿verdad? Dice, pero ven la diferencia. Dice, afligí con ayuno mi alma. Ok, hasta ahí ves lo que hace el ayuno en tu alma. Dice, y mi oración se volvía a mi seno. Aquí está la clave. Porque el hecho de ayunar implicaba dejar de ocupar el tiempo de preparar la comida, todo lo que ello implicaba. Y acuérdense que en esa época no habían estufas automáticas con gas, no había hornos de microondas, no había hornos de gas. Había que ir a recoger la leña, había que encender el fuego. ¿Quién de ustedes ha intentado encender el fuego en una parrillada? ¿Cuánto les lleva luego? Fíjense, prender el fuego. No habría que abres a la llave del fregadero y sale el agua, no, había que ir al pozo. Y tempranito, porque acuérdense que el sol es duro, había que ir temprano. Y luego, además de eso, no había refrigeradores. La comida tenía que ser del día. ¿Querías comer carne? Tenía que ser del mismo día. ¿Cuánto te llevaba a sacrificar un animalito, un pollo? Entonces, ven todo lo que implicaba preparar la comida. Entonces, cuando no preparabas la comida, ayunabas por necesidad. Y se afligía tu alma y tu cuerpo. Pero esa aflicción es porque el tiempo que hubieses dedicado a la preparación de los alimentos, lo dice aquí claramente, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Porque estaban en oración. El ayuno es la consecuencia de una acción más profunda, la oración. Acercarte a Dios, buscar el rostro de Dios. Y por estar haciendo esta acción más profunda y verdadera de la oración, dejabas de lado tu necesidad física y tu necesidad de tu mente, que es el alimento para el cuerpo, y se afligía tu alma. ¿Sí me explico suficientemente? No es el ayuno en sí mismo, no, ni la aflicción que produce el ayuno. Es la oración. Es la oración. Que para estar buscando el rostro de Dios y su presencia, con ella, dejas de hacer por ello otras cosas que son absolutamente necesarias para la vida. Absoluta, porque el comer es absolutamente necesario. Pero si dejas de comer, se aflige tu cuerpo y se aflige tu alma. Pero Dios no quiere la aflicción ni de tu cuerpo ni de tu alma. Tú estás haciendo voluntariamente, libremente, una acción de buscar el rostro de Dios. Y como consecuencia de ello, se aflige tu alma, porque deja de recibir aquello que es necesario para este mundo, para este cuerpo. ¿Sí me voy explicando? Vamos profundizando. El segundo texto, Salmo 69, verso 10. ¿Quién lo lee? Lloré afligiendo con ayuno mi alma,
y esto me ha sido por afrenta. Ahí está. Lloré afligiendo con ayuno mi alma. ¿Se dan cuenta? Lloré afligiendo con ayuno mi alma. Se está confirmando lo que les digo. ¿Sí? Y esto me ha sido por afrenta. Nuevamente es un salmo de David. Y habla de los insultos que insultaban a Dios. Dice, cayeron sobre mí, dice David. Y lloré, afligiendo con ayuno mi alma. Esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido. Es la misma idea que leímos en el anterior. Pero sí se clarifica, ¿verdad? Lo que les voy diciendo. Vamos al siguiente texto. Joel capítulo 2, verso 12. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Esta es una acción del espíritu, del alma. Convertíos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo pide que te conviertas? Dice, con todo tu corazón, con ayuno y lloro y lamento. Ahora, el mal entendimiento está diciendo que si yo ayuno, eso es convertirme. Pero con el razonamiento anterior que ya les dije, no es el ayuno. No, el ayuno es la consecuencia. El espíritu es el que se convierte con todo el corazón. Y la consecuencia es el ayuno, el lloro y el lamento, porque el alma se aflige. ¿Sí me voy explicando? Ok. Ahora, vayan al Evangelio de Lucas. Capítulo 2, verso 37. Aquí nos habla de Ana la profetisa. Y dice el verso 37, y era viuda hace 84 años. ¿Qué hizo a partir de su viudez? Dice, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ahora, vamos entendiendo. Esta mujer, una vez que se quedó viuda, se consagró completamente su vida al servicio de Dios. Ahora, quienes no entienden esto, dicen, pues aquí dice que servía de noche y de día con ayunos y oraciones. Es decir, que Dios es servido cuando yo ayuno. No. Recuerden que Dios había revelado cómo se le había de adorar en el templo. Y estaban establecidas las horas de la oración. La hora sexta, la hora nona, la última hora. Todo estaba definido en el sexto y había miles de cantores levitas. Los sacrificios en el templo, todo estaba perfectamente regulado con sus horarios. Y esa era la adoración a Dios. Ella hacía eso todos los días, como Dios lo había revelado. Independientemente de esas oraciones, ella servía de noche y de día con ayuno y oraciones. Es decir, después de cumplir con la adoración a Dios, como la ley lo revelaba, se abstenía de comer, se abstenía ella de ir a preparar todos los alimentos, de hacer todo lo que tenía que hacer para orar. Para orar. Y la consecuencia de ello era que ayunaba. Por eso dice que sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Cuando ella quedó viuda y sus hijos seguramente se emanciparon, ella consagró todo su esfuerzo exclusivamente para buscar el rostro de Dios. Porque aparte de las oraciones que marcaba la ley y que todo judío hacía 3 veces al día, además de los sacrificios que se hacían, ella servía de noche y de día
con ayunos y oraciones. No es que el acto de abstenerse era lo que servía a Dios, no, es la oración, consecuencia de la cual tenía que ayunar. ¿Ven? Yo lo veo clarísimo. No es el hecho de ayunar por sí mismo lo que te da un mérito delante de Dios, de ninguna manera. Ella buscaba el rostro de Dios, por eso servía, o sea, adoraba. Con oraciones, porque ella podía hacer las oraciones que la ley dictaba y no ayunar, y estaba sirviendo a Dios, estaba adorando. No tenía por qué hacer ayunos. Sí, me voy explicando. Ahora, ella buscaba más profundamente la presencia de Dios porque además de lo que la ley dictaba, ella dice, no, pues no me voy a comer, o no desayuno este día, o no ceno. Ellos comían 2 veces al día, recuerden, uno al mediodía y otro a las 6 de la tarde. Bueno, ella se abstenía de preparar todo eso para quedarse allí en el templo adorando, y seguramente estaba más contenta porque a esas horas todos estaban comiendo, pero ella estaba a solas con Dios. ¿Ven? Ahora, esto es nada más de pasada. Ahora ya no hay templo. Ahora tú eres el templo. Tú eres el lugar santísimo. ¿Deberás ayunar? Tú ya eres el templo. Y el Espíritu Santo mora, es decir, habita permanentemente en ti. Necesitarás el ayuno como tal para que Dios te conceda algo. Si ya tú eres templo, tú eres lugar santísimo, en ti está morando el Espíritu de Dios. Bueno, hay una respuesta de Jesús. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? ¿Está contigo el esposo? ¿No habita Cristo por la fe en tu corazón? ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. ¿Pueden ayunar? No pueden ayunar. ¿Se cuenta? Dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. ¿Quién ayuna? Aquel a quien le fue quitado el esposo. Dios es fiel y no puede contradecirse a sí mismo. El llamado, los dones de Dios y su llamamiento son irrevocables. Pero cuando la vida de una persona se aleja de Dios y ya no está su lámpara encendida, ni su reserva de aceite llena, entonces ayunará. Pero no es el hecho de abstenerse de comer, sino el hecho de traer a la conciencia que se ha alejado de Dios, que necesita volver a tener comunión con Dios. Y entonces, aquí lo que expresa es que busques, afligiendo tu alma, el rostro de Dios para volver a estar en comunión con Él. El que se ha apartado de Dios por el pecado, o el que no está haciendo a Jesús Señor y no vive para el Señor, sino vive para sí mismo, tiene que convertirse con lamento y ayuno y con todo su corazón. Es entonces cuando aflige su alma, pero no es por el hecho de ya estoy en pecado, ahora voy a ayunar para que Dios vuelva a habitar en mí. No, Dios no se ha ido de ti, has apagado al Espíritu Santo. Pero el ayuno no va a hacer nada si tu corazón está lejos de Dios. Porque el que verdaderamente ha entendido y le duele haber rechazado la presencia del Señor en su vida, lo que menos le importa es comer, lo que más le importa es el alimento espiritual, que la palabra de Dios esté en él, viva, viviente y viviendo en él.
Por eso es que dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Ven que no es el hecho de la abstención del alimento, sino el hecho del corazón que se aflige por la ausencia de la presencia de Dios y que ocupa su tiempo, el más importante, que es para el sustento de esta vida, en volverse a Dios y buscarlo de todo corazón, acercándose a Él. La Escritura dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pero no es el hecho de ayunar por abstenerse del alimento. ¿Sí está claro? Okay. Entonces, por eso ella no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ahora tú eres el templo. Estás sirviendo al Señor de noche y de día con ayuno y oraciones. Ahora dice el Señor, no es el ayuno que escogí. Dice, ¿de qué me sirven los sacrificios? Harto estoy, asqueado de sus sacrificios y holocaustos, de sus ayunos. Dice, no es el ayuno que yo escogí, más bien el que no te apartes de tu hermano, no lo ignores, que tengas misericordia, que hagas justicia al huérfano y a la viuda y no te escondas de tu hermano. ¿Ven? Habla del ayuno espiritual. Ya tú eres ahora templo, estás sirviendo a Dios ayunando, es decir, absteniéndote del mal y orando. ¿Ven? Así es como tenemos que entender correctamente qué es el ayuno y qué es lo que Dios pide. Ahora, vayan a otro texto. Vayan al libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 14. El verso 23. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Qué son los ancianos constituidos aquí, hermanos? Ancianos. Presbíteros, pastores, obispos, que son sinónimos. Esos son los ancianos. Los apóstoles constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Nuevamente, quien no entiende correctamente dice, entonces vamos a nombrar a un pastor para esta nueva congregación y para hacerlo vamos a orar y ayunar. No han entendido nada. Porque miren, aquí es lo mismo, los apóstoles están aquí. ¿En dónde están geográficamente ubicados aquí los apóstoles? En Jerusalén. ¿El templo estaba en pie? Sí. ¿Ellos tenían que observar la ley como judíos? Sí. ¿Tenían que asistir a las 3 oraciones del día? Sí. Estaban en Jerusalén. ¿Hacían además ofrendas al Señor? Sí. Aparte de la ley, porque estaban obligados por ser judíos, ellos ya habían creído en Jesucristo, sabían que los sacrificios no eran necesarios. Pero como judíos, asistían al menos a las 3 oraciones del día en el templo. Aparte de ello, dice, habiendo orado con ayunos, es decir, ya no conforme a la ley, ellos cumplían la ley, pero ahora, como cuerpo de Cristo, ellos están bajo un nuevo pacto, con mejores promesas, con un mejor templo y un mejor sacrificio, y un sumo sacerdote. Así que ellos, como apóstoles de Cristo, tomaban ese tiempo como cuerpo de Cristo para orar y constituir a quien había de gobernar la iglesia, que ustedes ya saben cuántos requisitos hay para ello, no es cualquier cosa.
Y como no es cualquier cosa, buscaron el rostro de Dios, la presencia de Dios, ¿cómo? En oraciones. Pero para hacerlo aparte de las oraciones del templo, pues tenían que ayunar. O sea, tenían que ocupar el tiempo del día, aparte del templo físico, para buscar el rostro de Dios, su dirección, y que el Espíritu Santo indicara a quienes habían de ser constituidos como pastores, como obispos. ¿Está claro? Es por eso que dice así: y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Porque es Dios el que constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es Él. Y ellos lo hicieron en su presencia. ¿Sí? Y vamos a otro texto ahora. Vamos a Hechos, capítulo 10. Versos del 9 al 10. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Fíjense, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Dice cerca de la hora sexta. Así que no era todavía la hora de la oración, sino antes él se puso a orar. ¿Sí? Y tuvo gran hambre. Se afligió su alma, ¿verdad? Tuvo gran hambre. No solo hambre, muchísima hambre. Y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Es decir, ¿Pedro ayunó? No. Porque aquí dice claramente que le preparaban algo. ¿Sí? La hora sexta son el sacrificio de la mañana, las 9 de la mañana. Tuvo gran hambre, quiso comer, pero mientras le preparaban algo, es decir, si iba a comer, le sobrevino un éxtasis. Luego, brinquen hasta el verso 19. Dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, omití todo el éxtasis porque ahorita me centro en lo que es el ayuno. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, este es el centurión, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea. Bueno, lo que aquí quiero hacer notar es esto. Pedro tuvo gran hambre, tuvo un éxtasis, y luego le habló el Espíritu Santo, y Pedro, haciéndoles entrar a estos hombres, los hospedó. Significa que Pedro comió. Pedro no se fue a Jope luego, porque hay una distancia de aproximadamente de aquí a Tulancingo, 49 kilómetros. Y en esa época, o a pie, o en burro, imagínense. Entonces Pedro tuvo mucha hambre, le sobrevino un éxtasis, le habló el Espíritu, vinieron las personas, comieron, los hospedó, y al día siguiente entraron en Cesarea, recorrieron 50 kilómetros. Esto es nada más para explicarles cómo, ¿acaso Pedro dice que aquí que ayunó? No, ¿verdad? Porque no es el ayuno, no es el ayuno, no es el hecho de abstenerte, es lo que haces, y como consecuencia es el ayuno. Ahora, regresando al Evangelio de Marcos,
Ya podemos entender mejor. Dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Esto significa un cambio total de mentalidad. Porque mientras tengas una mente vieja, una mente que no ha sido renovada por el Espíritu Santo, seguirás pensando que el hecho de ganar méritos para Dios, entre ellos el ayunar absteniéndote de comer, va a hacer que Dios te escuche. No se trata de eso. Se trata de tener un odre nuevo, una mente renovada en la que Dios pueda poner vino nuevo, en la que Dios pueda poner su Santo Espíritu. Es decir, dejar de ser religiosos, dejar de ser regalistas o tradicionalistas y entender el verdadero espíritu del Evangelio. Pero es que en mi iglesia me enseñaron esto y yo vi muchas cosas. Miren, habrá que ver que si esas cosas que sucedieron las dio el Espíritu de Dios o las dio el otro espíritu. Porque si se anclaron pensando en que haciendo cosas para Dios se obtienen méritos o el favor de Dios, esas personas están engañadas espiritualmente y no, seguramente no fue Dios el que les dio el favor. No fue Dios, porque ellos están anclados en que haciendo ayunos, haciendo 3 días y 2 noches o 3 días o noches de gloria y demás, Dios se va a ver forzado a darme lo que le estoy pidiendo. Esas personas están espiritualmente engañadas, porque pensando que haciendo cosas o ayunos van a recibir de Dios el favor, y ahí los tiene Satanás engañados. Y digo Satanás con claridad, porque no es una verdadera espiritualidad, es una mentalidad legalista, rigorista, tradicionalista, religiosa. No es la verdadera espiritualidad. Por eso espero haberme explicado con suficiente claridad el día de hoy. ¿Qué es lo único que te salva? La gracia. Es un favor inmerecido. No hay nada que puedas de hacer o dejar de hacer para que Dios te dé su gracia. El sacrificio de Cristo es suficiente. Pero las personas han equivocado y en las iglesias han dicho, sí, Cristo más ayunos, Cristo más retiros, Cristo más diezmos, Cristo más actividades. Y entonces, ya, sí, Cristo más despensas. No. Entonces, no es así la cosa. Es gracia. Es puramente un favor inmerecido para que nadie se gloríe. Dice la Escritura, por gracia han sido salvos mediante la fe. El medio es la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Don. La gracia es un don. El medio es la fe. Y no ninguna acción que tú hagas. No es porque ores muchas veces o mucho tiempo. No es porque te abstengas de comer y el ayuno va a hacer que Dios te dé tal o cual cosa. No. Eso es tergiversar la gracia y no entender y pisotear el sacrificio del Señor Jesús, pensando que no es suficiente, hay que hacer más cosas para que Dios me favorezca. ¿Me explico? Eso es lo que los paganos que tenían y entendían los sacrificios a los dioses paganos, pero ahora estaban recibiendo el Evangelio, tuvieron que comprender en qué consiste el ayuno. Es arrepentimiento, es conversión del corazón y es permitir que Dios habite por la gracia en el corazón. Ahora tú eres el templo del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues esta es la reflexión de hoy. Si te bendijo, pues indícamelo con tu mano, de verdad. ¿Hay alguna duda? ¿Se entendió con claridad? Sí, gloria a Dios, eso sí, eso es importante.
y quitar la mentalidad religiosa, legalista, rigorista, tradicional. No sirve eso. No sirve. ¿Sí? Y ustedes sean capaces de explicarle a otra persona en qué consiste el ayuno. ¿Sí? ¿Pueden los que están de bodas ayunar? El Señor ya lo dijo, que entre tanto tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Ahora, termino con esto. ¿Puedes ayunar? Sí. Sí puedes ayunar. Pero entendiendo correctamente que no es el hecho de abstenerte, sino el hecho de buscar y acercarte a Dios en vez de dejar buscar a Dios en vez de ocupar tu tiempo para que tu alma no se aflija, ocupar ese tiempo buscando a Dios y su presencia. Pero eso no te da ningún mérito delante de Dios, ni uno. Al contrario, podrías ofender gravemente al Espíritu Santo si piensas que ayunando Dios te va a escuchar. No va a ser así, porque entonces le das más valor a un ayuno que al sacrificio de Cristo. ¿Ven? Bueno, espero que de veras haya quedado clarísimo esto. ¿Sí? ¿Sí se entendió con claridad? Entonces, ¿ven cuánto orgullo hay en las personas? Porque el Señor dijo, cuando ayunes, lávate la cara, perfúmate y que no se vea que ayunas. ¿Por qué? Es que está mi alma afligida. Muy conmigo. Y estoy buscando a Dios. Ay, qué piadoso. No, qué soberbio. Qué altanero. ¿Sí? ¿Sí me explico? Los que ayunan. Y ahorita que no han almorzado. Señor, ya estoy muy afligido, ya déjame ir.